Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre un tema pues fundamental en la vida de la mujer, el climaterio y la menopausia. ¿Son etapas de cambio? Sí, pero entenderlas bien es, de verdad, el primer paso para vivirlas con plenitud, con bienestar y sobre todo sin que se sientan como un límite. Así que vamos a hacer juntos este recorrido informativo, ¿les parece? Todo basado en ciencia médica para quitarle un poco el misterio a este proceso tan natural. Bueno, para empezar, vamos a lo básico, y es que es súper importante aclarar dos palabritas que casi siempre se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. Me refiero a climaterio y menopausia. Entender bien qué es qué, créanme, es la clave para navegar todo este proceso con mucha más confianza. Y aquí está, justo, la confusión de la que les hablaba. De un lado tenemos el climaterio y del otro la menopausia. Miren, aunque van de la mano, de verdad no son la misma cosa. Pensemos que uno es un proceso largo, una transición, y el otro es un momento, un evento biológico muy específico. Entonces, ¿qué es el climaterio? Pues es justo ese periodo de transición. Y ojo, puede ser largo, ¿eh? Estamos hablando de entre 2 y hasta 10 años. ¿Y qué pasa durante ese tiempo? Básicamente hay una fluctuación en la producción de hormonas súper importantes como el estrógeno y la progesterona. Es, como dicen por ahí, el viaje, no el destino. Y la menopausia, bueno, la menopausia sí es el destino. Es un punto final, un evento biológico muy concreto. De hecho, fíjense qué curioso. Es un diagnóstico que se hace viendo hacia atrás, o sea, en retrospectiva. Se confirma una vez que han pasado 12 meses, un año completo, sin periodo menstrual y, claro, sin que haya otra razón que lo explique. Este momento es el que marca el fin de la etapa reproductiva. Miren, esta línea de tiempo nos ayuda a verlo todo mucho más claro. El proceso arranca con el climaterio, con todas esas subidas y bajadas hormonales. Todo esto nos lleva, eventualmente, a ese punto específico que es la menopausia, que en promedio suele ocurrir alrededor de los 51 años. Y ya que pasa un año desde ese último periodo, entonces se considera que inicia la etapa de posmenopausia. Ok, ya tenemos claros los conceptos. Ahora, ¿qué les parece si nos metemos un poquito más a fondo para ver qué está pasando exactamente en el cuerpo a nivel biológico? Y es muy importante recordar esto siempre. Todos estos cambios son parte de un proceso absolutamente natural. Al final, todo se resume en una cosa: las hormonas. Ellas son el motor de toda esta transformación. Lo que ocurre en esencia es que los folículos en los ovarios se van agotando, y esto provoca que la producción de hormonas, sobre todo de una llamada estradiol, vaya disminuyendo de forma sostenida. Y esta gráfica lo explica perfecto. Si hiciéramos un análisis de sangre, veríamos algo muy claro. Por un lado, los niveles de la hormona folículo estimulante, la que conocemos como FSH, estarían muy altos, y por otro, los niveles de estradiol estarían bajos. Esta combinación es, digamos, la señal clave que nos confirma que los ovarios, pues, han disminuido su función. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, la mayoría de las veces es por la historia clínica, o sea, la edad y el hecho de que ya pasó un año sin menstruación. Pero hay casos especiales. No sé, una menopausia que llega muy temprano o en mujeres que ya no tienen útero. Ahí sí, las pruebas hormonales se vuelven una herramienta súper valiosa. Una de ellas, la de la hormona antimuleriana, o AMH, nos ayuda a darnos una idea de la reserva ovárica que queda. Ahora, vamos a tocar el tema que quizás es el que más se siente en el día a día: los síntomas. Y aquí sí es bien importante hablar con mucha empatía porque la verdad es que cada mujer lo vive diferente. La intensidad, el tipo de síntomas, todo puede afectar la calidad de vida de una forma muy personal. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto a la vida diaria? Porque, a ver, más allá de la biología y los términos médicos, lo que de verdad importa es cómo se sienten estos cambios y de qué manera, pues, se meten en la rutina, en el trabajo, en el descanso, hasta en las relaciones. Aquí en esta tabla podemos ver los síntomas más comunes, como agrupados por sistema. A ver, los más famosos, digamos, son los vasomotores, los bochornos, esos calores repentinos, y las sudoraciones de noche que, claro, no dejan dormir bien. Luego está lo que llamamos síndrome genitourinario de la menopausia, que principalmente se siente como resequera. En lo psicológico, pues, puede haber más irritabilidad, algo de ansiedad, y además otros como el insomnio o incluso dolor en las articulaciones son bastante frecuentes. Muy bien, ya entendimos el proceso, ya hablamos de los síntomas, ahora vamos a la parte más constructiva y yo diría la más importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Porque la buena noticia es que existen estrategias muy efectivas para manejar esta etapa. Lo crucial es conocer las opciones para poder tomar decisiones bien informadas. Y aquí hay un concepto que es importantísimo que se quede con nosotros. Se llama la ventana de oportunidad. ¿Qué es esto? Es básicamente el periodo de tiempo ideal para considerar la terapia hormonal.
cuando es más segura y trae más beneficios. Usualmente es antes de los 60 años o bien dentro de los primeros 10 años después de la menopausia. Empezar en este momento, créanme, maximiza los beneficios, como quitar los síntomas, y reduce al mínimo los posibles riesgos. Claro, decidir qué tratamiento seguir es un proceso muy personal. No hay una receta única. Lo primero, el paso 1, es evaluar. A ver, ¿qué tanto me están afectando los síntomas en mi día a día? El paso 2 es súper importante. Hay que revisar el historial médico tanto personal como familiar. Y el tercer paso, el más importante de todos, es platicar todas las opciones con un profesional de la salud. Solo así se puede crear un plan que sea el adecuado para cada quien. A grandes rasgos, digamos que hay dos caminos principales. Por un lado, está la terapia de reemplazo hormonal, o TRH, que a día de hoy sigue siendo el tratamiento más efectivo para los bochornos y para prevenir la pérdida de hueso. Y por otro lado, tenemos las alternativas no hormonales. Estas son una excelente opción para quienes no pueden usar hormonas por alguna contraindicación, o simplemente prefieren no hacerlo. Y dentro de ese mundo de opciones no hormonales también hay variedad, ¿eh? Por ejemplo, algunos tipos de antidepresivos han demostrado que ayudan a reducir los bochornos. También hay fármacos más nuevos como los antagonistas de la neuroquinina B, un nombre complicado, pero que actúan justo en el termostato del cerebro. Y para los síntomas locales, como la resequedad vaginal, los estrógenos tópicos que se aplican localmente son súper eficaces y muy seguros. Y para ir cerrando, me gustaría que viéramos todo esto como una oportunidad. De verdad, esta etapa es un momento perfecto para poner el foco en la prevención, para sentar las bases de un futuro mucho más saludable y activo. Es ir un paso más allá de solo aliviar los síntomas de hoy. Porque hay que decirlo claro, la baja de estrógenos no solo causa bochornos. A largo plazo, este cambio hormonal aumenta el riesgo de otras condiciones. Por ejemplo, la osteoporosis, porque los huesos pierden densidad. Y también tiene un impacto en la salud del corazón. Por eso, y lo repito, la prevención en esta etapa es vital. Y para que se nos quede grabado un dato súper práctico, el número es 65. A partir de los 65 años, la recomendación es hacerse una densitometría ósea. Es un estudio muy sencillo que mide qué tan densos están los huesos. Es sin duda la mejor herramienta que tenemos para saber si hay riesgo de osteoporosis y, por supuesto, para actuar antes de que sea un problema. Me gustaría cerrar toda esta parte informativa con una idea que creo que lo resume todo muy bien. Esta es una etapa de transición, no de límites. El climaterio, la menopausia, son procesos naturales. Con la información correcta y el acompañamiento adecuado, de verdad que no tienen por qué ser un freno. Al contrario, pueden ser el inicio de una nueva fase llena de posibilidades. Y bueno, es importante mencionar que todo lo que hemos platicado aquí no es una opinión, está bien fundamentado. Nos basamos en guías de práctica clínica y en lo que dicen los expertos de sociedades médicas muy importantes como la Sociedad Norteamericana de Menopausia, entre otras. Por supuesto, cada caso es único. Para quienes busquen una evaluación ya personalizada y quieran platicar sobre un plan de manejo hecho a la medida, lo ideal es siempre consultar con un especialista en ginecología. Como una opción, en la descripción encontrarán los datos de contacto del Dr. Javier Conde Romero, aquí en Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si esta información les pareció útil, les sirvió de algo, pues ojalá nos puedan regalar un me gusta, que la compartan con alguien a quien crean que le puede ayudar y claro que se suscriban al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en la próxima.